Otro concepto, el efecto de choque o knockdown, también conocido como efecto de derribe o postración. Durante muchos años el knockdown se utilizaba básicamente con dos tipos de insecticidas. Insecticidas del grupo del DDT o análogos del DDT o insecticidas piretroides. Los piretroides aún se siguen usando y el término knockdown, pues ahorita por estos días de moda después de los olímpicos, lo que pasa es que son insecticidas que afectan sistema nervioso periférico o nervios periféricos, afectan movilidad en patas, partes bucales y antenas, y los primeros piretroides, el insecto se quedaba estatua y moría sin poderse alimentar, sin poderse reproducir, y pues ahí como en un estado vegetativo pero consciente, y ahí moría. Los piretroides de segunda, tercera y cuarta generación, ya fuera del efecto knockdown o de afectar sistema nervioso periférico, también afectan sistema nervioso central, y pues digamos que ya la muerte del insecto es un poco más rápida. Y esto sí que se está trabajando hoy en día, efectos subletales. Yo lo defino como que si no lo mata lo deje bobo. Por eso la gráfica, sí. Entonces, tienen efectos sobre la capacidad reproductiva, antialimentación, antioviposición, disruptores de la cópula, repelencia, deterrencia, reducción de la movilidad e inductores de hiperactividad. Ok, ¿por qué se está buscando esto de los efectos subletales? Antiguamente lo que se buscaba era que el insecticida, el acaricida, matara. Si no me mataba a toda la población, el insecticida acaricida no funcionaba. Hoy en día, esto es de las cosas más complicadas también. Explicarle a una asociación o a productores agrícolas, mire, el insecto sí está vivo, pero mire, no está multiplicándose, o no se está alimentando, o no está ovipositando, o se están cambiando esta parte, o hay repelencia, o hay deterrencia. Hoy en día, por ejemplo, hay un grupo de insecticidas muy interesantes sobre mípteros, sobre todo sobre mosca blanca, que el macho no encuentra a la hembra o la hembra no encuentra al macho, entonces los cambian de tendencia sexual. No tengo nada contra hombre con hombre, mujer contra mujer, todas esas cosas, pero digamos que sí, ya hay algunos insecticidas y ya está estudiado que algunos insecticidas logran que los machos vayan y busquen nuevos machos y que las hembras no acepten los machos, o que las hembras tiendan a cambiar su comportamiento de cópula. En esto del mundo de los insecticidas ustedes no se pueden imaginar lo que hay. Forma de acción de insecticidas o de acaricidas, definición. Corresponde al tipo de interacción entre el ingrediente activo y la planta tratada. Comportamiento es la interacción producto-planta. Esa es la forma de acción. Por consiguiente, la forma de acción, ¿cuántas creen que pueden haber? Interacción del producto con el órgano a proteger o con el espacio a proteger. ¿Cuántas? Imagínense que el producto caiga y no entre. Sí. Imagínense que el producto caiga y entre. Imagínense que el producto caiga, entre y se mueva. ¿Sí? Imagínense que el producto esté en todo el ambiente. ¿Sí? O imagínense que el producto simple y llanamente haga que lo que sucede con colaria, que apenas lo sienta el insecto, se vaya. Esas son las 5 formas de acción. Las 3 principales en la agricultura son superficie, translaminar y sistémicos. Entonces, ¿qué son de superficie? Son aquellos productos que caen y de ahí no se mueven. Ejemplo, piretroides. Son una molécula tan grande que no logran entrar a la planta. Hablan que los piretroides de cuarta generación o última generación alcanzan a tener alguna movilidad de tipo translaminar, pero científicamente no está comprobado. Llamados también con efecto de profundidad, pueden penetrar en las hojas u otras partes de la planta con movilidad limitada. El producto cae, pero se queda ahí, no se mueve, pero sí se alcanza a penetrar un poco. Dígame. ¿Los neonicotinoides estarían también en superficie? No, los neonicotinoides están acá, sistémicos. ¿Sí? Y los sistémicos capaces de ser absorbidos en el sistema de la planta, la cual se convierte en un sistema insecticida. Hay sistemicidad divergente o hay sistemicidad convergente, o sea, de raíz a hojas y de hojas a raíz. ¿Sí? La mayoría de los neonicotinoides está en este grupo.
Y los otros dos son fumigantes, poseen suficiente presión de vapor natural o inducida para producir concentraciones letales en el aire, las pastillas de bromuro de metilo, de fosfuros, todos estos. Hoy en día se trabajan mucho, por ejemplo, en algunas partes del mundo, sobre todo en locales comerciales. Esto se está volviendo a tener cierto uso. ¿Por qué? Porque antiguamente, por ejemplo, ustedes llegaban a un almacén y en la noche echaban el raid, el baigón, y de alguna otra manera quedaban ciertos residuos en lo que vendían en el almacén, en un almacén de telas, en un almacén de alimentos, en un almacén de lo que sea. Y hoy en día se están intentando buscar productos fumigantes que uno los libere, por decir algo, usado en la noche, y el domingo cuando vuelva a abrir el almacén, ya la acción del producto ha pasado. Y estos fumigantes por lo general tienen efectos sobre insectos, ácaros, hongos, bacterias y muchas otras cosas. Y el último, que digamos que tuvieron un boom durante los años 80, disminuyeron su uso en los años 90 y volvieron a empezar su uso más o menos hacia el año 2010 para acá, que no causan la muerte, pero es lo suficientemente desagradable para promover la dispersión o mantener los insectos alejados de las áreas tratadas. Créanme que esto sí que se viene trabajando últimamente, y con la aparición del Zika, el chikungunya, todo este tipo de enfermedades, se ha vuelto la mirada a repelentes de baja toxicidad hacia mamíferos. La segunda forma como los clasifica la FAO es por su selectividad o espectro de acción. Entonces, por su espectro de acción, los clasifican entre selectivos y no selectivos. Selectivos cuando afectan más a la plaga que va a controlar que a sus enemigos naturales, y no selectivos cuando el insecticida es tóxico tanto a la plaga como a sus enemigos naturales. Por igual, los productos químicos de amplio espectro afectan más a los enemigos naturales que a las plagas, causando con frecuencia resurgencia de estas. Entonces, básicamente son selectivos o no selectivos. Y por su selectividad, estaríamos hablando de dos tipos: selectividad fisiológica. El insecto benéfico sobrevive al contacto directo del insecticida en su dosis comercial o al caminar en superficies tratadas pocos minutos después de la aplicación. Y selectividad ecológica por el sitio de aplicación. El caso de los neonicotinoides, el caso de los carbamatos, el caso de los fosforados, el caso de algunos piretroides que aplicaban el insecticida al suelo y no al follaje del cultivo, o el momento de aplicación cuando el producto se ha asperjado, evitando el pico de actividad de los insectos benéficos con frecuencia entre las 10 y 4 de la tarde. En estados como Texas, en estados como la Florida, en cultivos de cítricos está prohibido aplicar después de las 10 de la mañana o antes de las 4 de la tarde, por el problema tan fuerte en abejas. Sitio y subsitio de acción, esa es otra forma de clasificarlos, donde la molécula química y la macromolécula biológica se encuentran. Entonces, describe la interacción de la molécula química sobre un proceso bioquímico vital, pero a nivel de una proteína, un receptor, una enzima o una de sus subunidades proteínicas. Concepto: generalmente cada subunidad diferente está codificado por un gen distinto. ¿Cuántos y cuáles genes son seleccionados por la aplicación? Hablemos un poco de esto. Un ser vivo está constituido ¿por qué? Por órganos y por tejidos. Todo órgano está constituido por ciertos tejidos, todo tejido está de alguna otra manera constituido por proteínas, y las proteínas están constituidas por aminoácidos. Pero ellas no aparecen ahí porque Dios lo quiso, sino porque hay unos procesos biológicos de creación de esas proteínas que se dan por medio de la conjugación y la expresión de genes. Todos los insecticidas, sea el que sea biorracional, sea biológico, sea bioquímico, sea químico, sea el que sea, de alguna u otra manera afectan alguna proteína en sí. Ya sea que afecten la proteína, ya sea que afecten el receptor de la proteína, que también son proteínas, ya que afecten una enzima, que también son proteínas. Básicamente, la mayoría de los insecticidas afectan proteínas. Y casi todas las proteínas son codificadas por 1, 2, 3 genes. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un insecticida multisitio de acción, es un insecticida que me va a afectar diferentes tipos de proteínas.
Y por eso la aparición de resistencias a ese tipo de insecticidas es mucho más difícil. Les estoy resumiendo clase de bioquímica a su mínima expresión, pero básicamente piensen siempre en proteínas. ¿Sí? Entonces, cuando un insecticida ha desarrollado resistencia, aunque no es el tema de la charla, pero sí es muy importante, de los casi 28 tipos de acaricidas en el mercado, solamente 2 no se ha encontrado resistencia, a 26 sí. Entonces, todo es esto, las proteínas. Entonces, ¿cuántos y cuáles genes son seleccionados por aplicación? Pocos, muy pocos. Y la posibilidad de que ese artrópodo exprese o presente una posibilidad de escapar a esa aplicación es muy alta. ¿Qué es el sitio de acción? Son las moléculas de proteína que son el objetivo de los insecticidas acaricidas, son a menudo más grandes que los insecticidas que actúan sobre ellas y pueden tener más de un sitio en el cual las pequeñas moléculas de los insecticidas se pueden unir. El lugar sobre o dentro de una proteína particular en el cual el tóxico se une y ejerce una acción tóxica es conocido como el sitio de acción, y las interacciones con ese sitio definen el mecanismo de acción del tóxico. Ok. La otra forma de clasificarlos es el modo de acción, y es la interacción del producto con el organismo a controlar. Aquí básicamente no hay sino 3 tipos, y son contacto, cuando el producto entra en contacto con el cuerpo del insecto y le puede producir la muerte. Hay contacto directo y superficie tratada. Eso yo creo que todos ustedes lo han visto cuando lean la etiqueta de cualquier producto. Se aplica sobre la superficie, y entonces cuando el insecto o el artrópodo camina ahí, entra en contacto con el producto y posteriormente el insecto o el artrópodo muere. Eso no, me imagino yo que todos ustedes lo han leído en etiquetas, y eso aparece y han aparecido en etiquetas de producto impresionantemente. Y contacto directo es cuando el producto cae sobre el insecto, ejerce ahí una presión tóxica y muere. Ingestión, cantidades tóxicas son ingeridas por el insecto causando su muerte. Inhalación, la fase de vapor del producto penetra por las tráqueas y se distribuye rápidamente a los órganos blancos y a los sitios de acción de cada molécula. Lo que sucede también es que la mayoría de los insecticidas de síntesis química, la mayoría de los insecticidas de origen biológico, los extractos vegetales, muchos tienen modo de acción o por contacto por ingestión, o por contacto inhalación, o por ingestión inhalación, o por contacto ingestión e inhalación. Es la combinación de 2 o de 3 de estos factores. Entonces, con el fin de que un insecticida actúe sobre su sitio de acción, debe entrar el insecto a través de una o más rutas de absorción, por cutícula, vía oral o vía espiráculos. Si vieron esta semana clase de taxonomía de insectos, recuerden que los insectos respiran por estos pequeños orificios que se llaman espiráculos. En ácaros, ¿cómo se llaman? ¿Estigmas? Estigmas, sí señores, sí. Y el intercambio gaseoso en insectos es mayor a nivel de hay mayor respiración en un insecto en etapa inmadura que en un insecto en etapa adulta, a menos que en etapa adulta sea un insecto volador y necesite mayor ingreso de oxígeno a su sistema. ¿Para qué me sirve saber que un insecto respira más en etapa inmadura? Porque yo ya sé que en una etapa inmadura la posibilidad de que el insecto entre en contacto con el plaguicida químico es mayor que en etapa adulta. ¿Sí? ¿Cuándo se intoxican más los seres humanos? ¿En etapa niña o en etapa adulta? A excepción pues de las borracheras. ¿Sí? En etapa niña. Sí, hay mayor intercambio gaseoso, hay mayor movilidad, hay mayor actividad, toda esta parte. ¿Y por dónde pueden entrar los insectos? Por contacto. Ya no es solamente que los insecticidas no son una crema.
¿sí? Aquí las niñas me imagino que usarán cremas y entonces se las echan en las manos y 5 minutos después ya la crema no está, pero la piel se les puso más suave. Yo sé que aquí los niños por lo general no los utilizan, pero una vez le escuché a un técnico ese cuento, no, es que el insecticida cae y entonces eso es como una cremita y entonces empieza a entrarse. El cuento está muy bonito, pero no es así tan fácil. ¿Qué es contacto? El insecticida empieza a entrar por estos pliegues y ya la piel a nivel de estos pliegues tiene menor concentración de quitina y por ahí ya pueden penetrar mucho más fácil el insecticida y ejercer una acción tóxica. Sí. Respiración entra a nivel de espiráculos. Los espiráculos son diferenciales, lo que es el meso y metaespiráculo, o sea, el espiráculo de nivel de tórax son los de mayor punto de respiración y los espiráculos de abdomen son de menor concentración de respiración. Cada uno ejerce una función diferente como tal. Una vez el ingrediente activo es absorbido en el cuerpo, se distribuye a través del mismo para alcanzar los sitios de acción, lo cual ocurre en ciertos tejidos profundos. Al mismo tiempo, los mecanismos de defensa naturales del artrópodo están actuando para romper y excretar las moléculas del insecticida acaricida. Contrario a lo que durante muchos años se pensó, los insectos y los artrópodos o los insectos y los ácaros son como nosotros, tienen un sistema defensivo para desintoxicarse, para botar esos químicos y defenderse de estos. Estos procesos, los cuales junto con el mecanismo de acción determinan el efecto biológico del insecticida, son la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Si tenemos insectos con un metabolismo supremamente alto y con un nivel de excreción lo suficientemente bueno para eliminar, sacar, encapsular, alejar o desechar los plaguicidas, no hacemos nada.